Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 23. Cuando yo llegué a España, no tenía amigos. Yo llegué a España, no tenía absolutamente nadie, no conocía a nadie. Yo me encerré en mi casa y estaba encerrado en casa. Empezar a ir de un lado al otro, conocer gente, ver con, droga, alcohol, ya sabes, ¿no? La juventud, todo este tipo de cosas. O sea, fue algo que a día de hoy yo lo pienso y digo, es que era como que te seguía eso. Desde ahí, ¿no? Empezar a probar una, otra, porque este círculo donde me movía, se movía eso, y se movía toda clase de droga. El enemigo disfraza algo muy sutil, por así decirlo, a nuestros ojos. No está mal, pero no nos damos cuenta que eso nos catapulta al pecado. Incluso he estado hasta detenido. Yo tengo que decirlo, yo voy a ser muy sincero. He cometido un error tan grande que incluso me quise quitar la vida. No, yo sentía algo en mi corazón de que algo me estaba llamando. Incluso usé una frase en la que yo estaba sentado en la cama y yo dije, en mi mente, yo dije, el Señor me va a llamar. Bueno, entonces ya conseguí una Biblia. Había conseguido una Biblia y entonces dije, vale, voy a ponerme a leer la Biblia y voy a ver si busco una iglesia. Pero ese día fue en directo. O sea, la enseñanza que iban a dar era en directo, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije, bueno, voy a verla. No estoy haciendo nada. Me metí. Estaba por medio del teléfono, estaba viendo la predicación y todo lo que se estaba hablando allí, lo que estaba diciendo el pastor, absolutamente todo fue palabra para mí, absolutamente todo. Y recuerdo que fue. Perdóname, Jesús, por todos mis pecados. por todo mi pecado. Perdóname. Díceselo, perdóname. Me arrepiento, dile. Dile al Señor, me arrepiento. Díceselo. Me arrepiento por todo mi pecado. Yo te recibo, Señor. Señor, Dile, yo te recibo, Señor. Yo te recibo yo te recibo, Señor, en mi corazón en mi corazón, como mi único como mi único y suficiente Salvador. Y recuerdo que fue colgar el vídeo y caer de rodillas y empezar a pedir perdón al Señor. Y tenía tanto miedo de acostarme a dormir porque temía de que me pasara lo mismo que me había pasado anteriormente, es decir, levantarme y no sentir nada. Tenía mucho miedo. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. El día de hoy tenemos con nosotros a Cristian Montermoso Andrade. Él trae un testimonio poderoso de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios puede hacer en una vida cuando una vida es tocada. Él ha sido transformado por el Señor y el día de hoy él se encuentra sirviendo al Señor en la iglesia Tabernáculo de Vida Madrid. Y vamos a conocer este testimonio, también vamos a ver algunas imágenes de Cristian en su vida anterior y cómo él vive el día de hoy contento sirviéndole al Señor. Así que nada, démosle la bienvenida. Cristian, Dios te bendiga. Dios te bendiga, líder. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un privilegio estar aquí para poder contar lo que pueda hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, amén. Gracias a ti también por el tiempo que nos das. Y nada, sabemos, Cristian, que el Señor te llamó y el Señor hizo una transformación grande en tu vida. Yo recuerdo el día que yo no te conocí, ¿no? Cuando recién llegaste a la iglesia te conoció mi mamá. Y mi mamá sí se quedó muy sorprendida porque me acuerdo que me contó, ¿no? Que tú fuiste al redil
a la reunión, ¿no? En su casa. Y fuiste luego la siguiente semana y ella no se daba cuenta que eras tú, que dice, vino a la siguiente semana y pensé que era otra persona. Hubo un cambio grande, ¿no? Cuando conociste al Señor. Sí, bueno, la verdad, líder, que Dios fue muy bueno, ha sido y será siempre bueno conmigo, ¿no? Y con todos. Sí. La verdad que ese momento yo lo recuerdo y muchos hermanos se acercaron a preguntarme que quién era, ¿no? Cuando ya previamente ya había estado en la iglesia, ya estaba yendo y hasta que hubo uno, me acuerdo, que se acercó y me miraba y estaba al lado mío y era como, hermano, ¿tú eres tú? Y yo, sí, hermano, soy yo. Y a uno se le salieron las lágrimas, otro me abrazó, tal. Entonces fue como que, ¿sabes? El poder de Dios, ¿no? Lo que Dios hace con una arma, lo que puede hacer con una arma. Sí, Entonces fue sí. muy, muy bonito. Y Cristian, como sabemos, este es un testimonio en el que nos gustaría que cuentes un poco todo el trasfondo de tu vida para entender más o menos toda la historia, lo que tú has vivido. Entonces me gustaría también conocer un poco, no sé, algo de tu niñez, de tu adolescencia. Cuéntanos de dónde eres y cómo fue tu niñez, dónde te criaste. Bueno, yo nací en Ecuador, ¿no? Yo soy de Ecuador, de una ciudad llamada Manta, Manabí. Supongo que muchos la conocerán. Entonces yo nací allí. Vine aquí a España con 16 años, si mal no recuerdo. Sí, 16 años. Vine muy jovencito. Por lo que me cuenta mi madre, ¿no? Y por lo que recuerdo, yo nací, por así decirlo, en el Evangelio, ¿no? Mi madre asistía a la iglesia, nosotros de pequeño íbamos siempre a la iglesia. Además, de hecho, yo estudiaba en una escuela que era cristiana, que esta escuela pues estaba enfocada pues todo lo que tenga que ver con la vida en Cristo, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño a mí me llevaron con los misioneros que vivían allí, que todavía los recuerdo a ellos, y pasaba siempre con ellos porque sé que mi madre trabajaba también con ellos, iba a la iglesia y yo me quedaba siempre con ellos. Entonces recuerdo que hasta un tiempo estuve asistiendo allí a la iglesia porque en la iglesia donde íbamos, en la escuela donde íbamos, hacíamos campamentos, hacíamos muchísimas cosas y hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces mi niñez, la verdad que estuve hasta, si mal no recuerdo, hasta los 10, 11 años asistiendo a la iglesia. Me vino en el pensamiento porque lo estuve pensando y más o menos hasta esa fecha, hasta esa edad, estuve yendo a la iglesia porque el momento en que cambió todo fue en el momento que cambié de colegio, porque hubo un tiempo en que cambié de colegio y ahí en ese momento fue cuando cambió todo porque ya dejé de ir a la iglesia, ya no me congregaba tanto, iba como esporádicamente, no iba siempre, hasta que me vine aquí a España, ¿no? Entonces, recuerdo mi niñez, la verdad que muy buena porque se me quedaron grabados todos esas alabanzas, los coros, todas esas enseñanzas, las prédicas, cuando estábamos alabando a Dios, cuando estábamos en la escuela dominical, que nos hacían pasar al frente y teníamos que recitar un versículo bíblico, cuando teníamos que cantar los soldaditos, cuando teníamos que hacer muchas cosas. Entonces todo eso se me quedó grabado en el corazón y lo puedo decir que todos los días, a lo mejor, ¿no? Me perseguía. Eso me perseguía. Sí, eso yo recuerdo muy bien que a lo mejor estaba haciendo cualquier otra cosa y me venía a la mente, me perseguía, de que yo había estado ahí, ¿no? De que yo ya conocía eso. Entonces, yo creo que eso también marcó bastante mi niñez. Entonces, cuando la palabra se queda sembrada y como dice que cae en buena tierra, a tiempo dará su fruto, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, pues aquí estamos. Sí, entonces, Cristian, entiendo, o sea, claro, de pequeñito tuviste, ¿no? ese contacto con la palabra del Señor y luego te alejaste, pero tú sentías que
como que la palabra del Señor, la frase que usas, no te perseguía por todos lados. Entonces, cuéntanos esa época en la que tú estabas alejado del Señor y al mismo tiempo, aunque digamos entre comillas, estabas alejado del Señor, pero el Señor no estaba alejado de ti, porque el Señor te perseguía por todas partes, ¿no? Te hablaba de diferentes maneras porque tú ya conocías la palabra de Dios, conocías que existía un Dios. Entonces, ¿cómo viviste ese tiempo que no estabas asistiendo a la iglesia, no estabas asistiendo a ningún estudio bíblico, hasta el momento en el que dijiste, necesito de Dios, necesito ir a una iglesia? Cuéntanos un poco esa parte. Ok, mira, recuerdo que yo siempre había sabido de que Dios existía, siempre. O sea, estando viviendo en mi error, por así decirlo, yo sabía que Dios existía. Siempre que salía de casa, en mi mente, yo decía, Señor, guárdeme, cuídeme. En mi mente, cuando iba a hacer cualquier fechoría, por así decirlo, ¿no? A hacer cualquier travesura. Imagínate, yo ponía a Dios en medio de mi incredulidad. Y la verdad que estuve alejado porque cuando yo llegué a España no tenía amigos. Yo llegué a España, no tenía absolutamente nadie, no conocía a nadie, como mucho de algunos conocidos, hermanos y gente que seguro que se identificará. No tenía absolutamente nada. Recuerdo un día que yo vivía en Pacífico y hubo alguien, ¿no? Encontré a una persona que luego me enteré que era un rey de una banda, no sé, supongo que tú ya más o menos conocerás, ¿no? Y sí. Entonces me invitaron para ser partícipe de algo, ¿no? A ser partícipe de este tipo de bandas, y algo en mi corazón me dijo no. Entonces en ese tiempo estaba recién llegado y bueno, yo dije que no, y bueno, al final yo me encerré en mi casa y estaba encerrado en casa. Recuerdo que nos cambiamos de piso, nos fuimos a ir a otro sitio, y en el colegio donde yo iba conocí a unos chicos, ¿no? Y entonces ellos, como me entendieron su amistad, entonces empezamos a hacer amistad y me empecé a ir con ellos. Y imagínate, con 16, 17 años, pues empezar a ir de un lado al otro, conocer gente, ver con, bueno, droga, alcohol, ya sabes, ¿no? La juventud, todo este tipo de cosas, ¿no? Perversidades y demás. Entonces, recuerdo que incluso cuando yo cometía algo malo, yo llegaba a casa y había un sentimiento en mí que me encerraba, algo en mí que me hacía arrepentirme. O sea, y yo era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y yo me arrepentía, era un arrepentimiento, por así decirlo, emocional, para ser más claro, ¿no? Un arrepentimiento emocional porque al siguiente día volví y lo cometía otra vez. Entonces, claro, te sentías un poco mal en ese momento. Sí, entonces siempre estaba en esto, ¿no? Entonces, ya te digo que hacía, pues eso, muchísimas cosas que no estaban correctas. Recuerdo, yo qué sé, peleas, incluso he estado hasta detenido. Yo tengo que decirlo, yo voy a ser muy sincero, porque yo sé que alguien se va a sentir identificado. Yo estaba hasta detenido. He cometido un error tan grande que incluso me quise quitar la vida en ese tiempo que estuve apartado del Señor. Yo me quise quitar la vida. Además, de hecho, tengo la cicatriz por aquí de los cortes que me hice. Bueno, se formó allí algo, bueno, discusiones con la policía, pelea con la policía. Bueno, al final fui a terminar detenido, ¿no? Entonces todo eso me persiguió hasta un cierto tiempo. Y recuerdo también que ahora me viene a la mente, ¿no? De que hay un propósito en la vida que Dios me ha regalado, porque incluso estuve a punto hasta de morir en un accidente de tráfico, donde sí murió una persona, un accidente de tráfico múltiple, que estuve, por decir, tuvieron implicado como 5 o 6 trailers, estamos hablando de camiones de 25 metros, de miles y miles de toneladas, y yo iba en un Fiat Punto.
en un Fiat Wow. Punto. O sea, un Punto de coche tan ser pequeño, aplastado. un coche tan pequeño, te puedo asegurar que Dios es mi testigo y yo sé que Dios me guardó, ahora lo sé, que se chocaron 2 trailers al lado mío. Y por la misericordia de Dios ninguno me dio. Yo estaba, o sea, volcado en una cuneta, tirado, y veía cómo se estrelló uno al lado mío, el otro pasó y se volvió a estrellar, y entonces dije, no, yo tengo que salir de aquí porque si no aquí me voy a quedar. Vino un hombre, que después no sé ni quién fue, vino un hombre, abrió la puerta y me sacó. Y cuando salí ese hombre no estaba. Sinceramente al día de hoy no sé ni quién fue, yo solamente lo vi, abrió la puerta y salí. No sé quién, sinceramente, quién era, nunca lo conocí, nunca se habló de ese hombre, pero yo sé que alguien abrió la puerta, yo salí y pude salir a la carretera. Entonces, sé que el enemigo andaba detrás de mi vida, ¿no? Intentando quitármela, porque varios accidentes que he tenido de coche, no he perdido la vida, gracias a Dios. Entonces, hasta ese punto, recuerdo que los 2 últimos años, antes de que el Señor me llamara, los 2 últimos años, yo sentí un llamado en mi corazón, ¿no? Yo sentía algo en mi corazón de que algo me estaba llamando. Incluso usé una frase en la que yo estaba sentado en la cama y yo dije, en mi mente, yo dije, el Señor me va a llamar. Pero así, literal, en mi mente yo dije, el Señor me va a llamar. Ajá. Y entonces yo me contesté a mí mismo, yo dije, todavía no quiero. Yo dije, Señor, espera un poco más. Y me entró un temor. No había tenido ese temor en el corazón, no lo había tenido. ¿Por qué? Porque cada día lo pensaba. El Señor me va a llamar, el Señor me va a llamar. Y cada vez que iba andando por la calle me venía ese pensamiento, el Señor me va a llamar, el Señor me va a llamar. Pasó un año y el último año, antes de que el Señor me llamara, recuerdo que en los 6 primeros meses, por así decirlo, estaba durmiendo en mi cama y a las 3 de la mañana me levantó, a las 3 de la mañana, llorando, o sea, desesperado, y diciendo, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Y empecé a llorar y diciendo, wow, no sé qué es esto, ¿no? Al siguiente día me levanté, se me pasó. Entonces, con la persona que yo estaba, yo le dije que teníamos que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, resulta que pasaron 6 meses, el Señor me volvió a tocar de la misma manera. Me volvió a tocar a las 3 de la mañana y me volvió a levantar. Entonces ya entró el temor, entonces ya conseguí una Biblia, había conseguido una Biblia y entonces dije, vale, voy a ponerme a leer la Biblia y voy a ver si busco una iglesia. Y pasó los días, pasó el tiempo y recuerdo que un día, ¿no? Estaba en mi casa, fue un día que yo estaba de vacaciones, esto fue para el mes de diciembre del 2018. Justo en esa fecha yo estaba de vacaciones, recuerdo que tenía casi, creo que 30 días más o menos de vacaciones, y estaba haciendo cosas y recibo una invitación, o sea, por Facebook de un primo mío que ellos sirven allí en Ecuador, en una iglesia que su padre, mi tío, es pastor. Y recibo yo esa invitación y mira que muchas veces él me había enviado y yo nunca me había metido después, al siguiente día, y me había visto el vídeo, ¿no? La prédica. Pero ese día fue en directo. O sea, la enseñanza que iban a dar era en directo, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije, bueno, voy a verla, no estoy haciendo nada, me metí. Y cuando yo me metí a ver la prédica, recuerdo así literalmente terminar la prédica y caer de rodillas al suelo. O sea, literalmente. Ajá, a O sea, través de tu teléfono, ¿no? Me imagino. Sí, estaba por medio del teléfono, estaba viendo la predicación y todo lo que se estaba hablando allí, lo que estaba diciendo el pastor, absolutamente todo fue palabra para mí, absolutamente todo. Y recuerdo que fue colgar el vídeo y caer de rodillas y empezar a pedir perdón al Señor y empezar a sentir algo tan grande que no lo había sentido nunca. Había sentido antes que el Señor me estaba llamando, pero no era igual como lo que había sentido en ese momento. Porque, mira, recuerdo que más o menos a las 3 de la tarde de aquí me mandaron la 3 de la tarde, puede ser. No, 6 de la tarde, sí, 6 de la tarde. De aquí me mandaron la invitación.
y más o menos a las 7 o así se terminó. Pues si no recuerdo mal, yo creo que eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana, no recuerdo, y que estaba tirado en el suelo todavía, seguía tirado. Desde que terminó la prédica que vi hasta que yo me levanté más o menos, ya creo que eran pasadas las 12:30, hoy van a ser la 1, si mal no recuerdo. O sea, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole, Señor, perdóneme, perdóneme. Y tenía tanto miedo de acostarme a dormir porque temía de que me pasara lo mismo que me había pasado anteriormente, es decir, levantarme y no sentir nada. Tenía mucho miedo. De pero perder no eso que habías recibido en ese momento. Exactamente, exactamente. Entonces me acosté a dormir con temor, pero cuando me desperté al siguiente día, o sea, lo primero que hice fue arrodillarme y empezar a orar. Y entonces entendí y dije, Dios está conmigo. Dije, esto es verdad, no es mentira, o sea, es verdad de que Dios me está llamando. Y desde ese momento entré en un proceso de purificación, por así decirlo, durante 20 días. Y esto que te voy a contar es un poco fuerte, ¿no? Un proceso de purificación de 20 días. Porque fueron los 20 días que yo estuve purificándome. Porque luego todo esto el Señor lo confirmó, ¿no? Entonces, yo recuerdo levantarme, Edison, levantarme sin voz, mis ojos llenos de sangre, o sea, literalmente, lo que te estoy hablando es literalmente, los ojos llenos de sangre, todo el cuerpo, como si me hubiesen dado golpes por todo el cuerpo, o sea, me dolían los huesos, me dolían los músculos, me dolía absolutamente todo, pero absolutamente todo. No veía, yo me levantaba por la mañana y estaba ciego, no podía ver. O sea, yo me iba al espejo y no me veía. Eso me entró más miedo. O sea, así de repente un día empezabas a tener estos síntomas, no sé, en tus ojos, en tu cuerpo, no sabías por qué, ¿no? Sí, exactamente. Yo recuerdo que yo estaba orando, yo oraba, o sea, como estaba de vacaciones y estaba solo en casa, porque vivía solo, no tenía nada más que hacer. Y ese momento que Dios estaba ahí conmigo, lo único que yo quería era orar y alabarlo. Solamente pasaba escuchando alabanza, orando, leyendo la Biblia. Entonces me levanté y de repente no veía, de repente no tenía voz, de repente mis ojos rojos llenos de sangre. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y claro, no entendía hasta el final del proceso, ¿no? Y así cada día, todos los días, el lagrimal de los ojos, por donde salía la lágrima, no me salía lágrima, me salía algo blanco. O sea, no eran lagañas, Dios. Era algo blanco, me salía. Y entonces yo decía, ¿pero esto qué es? Y tenía tanto miedo, sinceramente, pero tanto temor, tanto miedo, que no me preocupaba de lo que me estaba sucediendo y me enfocaba más en orar. Dios, Señor, ayúdeme, no me deje así, tenga misericordia. Yo oraba, yo le decía al Señor que me ayudara porque no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, recuerdo que cuando ya pasé los 20 días, hablé con el pastor, en este caso con mi tío, y él me confirma, ¿no? Él me dice que cuando Dios va a transformar algo, Dios lo empieza a limpiar. Y cuando Dios limpia, es doloroso, duele. O sea, Dios empieza a purificar algo, Dios empieza a transformar algo, entonces hay dolor, duele. Entonces yo entendí en ese momento que el proceso que yo pasé fue de purificación. ¿Por qué? Porque yo tenía culto al cuerpo. Yo era una de las personas que tenía un culto al cuerpo, de que pasaba horas en el gimnasio, levantando pesas, ya me entiendes, ¿no? Consumía pornografía, bebía, andaba metido en drogas, en bandas, en pelea. Entonces yo entendí que todo eso tenía que ser quitado, ¿no? Entonces eso fue el proceso que yo pasé de purificación, y fue tan doloroso, pero tan doloroso que yo lo recuerdo como si fuese ayer, o sea, tan doloroso. Y también recuerdo que cuando el pastor me dijo esto, me dio miedo. O sea, entendí de que la cosa no iba a ser tan fácil, de que esto
tenía que haber un sacrificio de parte mía, ¿no? De que tenía que dejar muchas cosas. Claro. Y Cristian, me gustaría, no sé si nos puedes contar, o sea, cuando tú empezaste, ¿no? Digamos, a involucrarte en ciertas cosas que a causa de que tú conocías la palabra de Dios, tú sabías que quizás no era lo correcto, ¿no? Que quizás eso te iba a llevar a otras cosas que podrían ser peores. Pero yo digo, en ese momento, por decir, las primeras veces que a lo mejor que conociste esos amigos y claro, a lo mejor como no tenías, digamos, esas amistades, ese apoyo, ¿no? Aquí, quizás gente de la iglesia que te apoyara, dijiste, bueno, estos son mis amigos, ¿no? Me voy a llevar con ellos, vamos a hacer cosas juntos, pero me imagino que esto poco a poco te fue como llevando a hacer cosas que tú sabías, oye, esto no lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo fue esos primeros momentos? Siempre he escuchado que dicen que las primeras veces como que son más costosas. No sé si en tu caso fue así, que la primera vez a lo mejor de hacer algo que tú sabías que estaba mal, no sé si te costó más y cada vez te costaba menos hasta el punto que ya eras capaz de, no sé, de hacer cualquier cosa inconscientemente. A ver, para serte sincero, siempre me costó. Siempre. No hubo un momento en que yo dijera, ya estoy acostumbrado a hacerlo, no pasa nada. No, a mí siempre me costó. Tengo que ser muy sincero y honesto conmigo mismo. Siempre hubo algo allí en mi corazón de que cuando iba a hacer algo malo, sabía de que Dios me estaba mirando. Gloria. Entonces, por eso yo digo que Dios siempre, o sea, siempre en su gran misericordia, siempre ha estado ahí, siempre, o sea, conmigo, siempre, o sea, siempre, porque incluso te puedo asegurar que hubo un momento que yo vi la mano de Dios tan grande, porque me vi rodeado de cinco personas, pandilleros, por así decirlo, bandas, claro, que iban a hacer algo, 5, y yo estaba solo, y pude ver la mano de Dios en ese momento. Te puedo asegurar que si a lo mejor Dios no llega a estar conmigo, ese hubiera sido mi último día. Sí, seguramente que el Señor estaba detrás de ti, el Señor te estaba llamando y te guardó, o sea, no solamente en esa ocasión, sino en muchas otras, porque como tú lo mencionas, o sea, la palabra del Señor, ¿no? Que estaba sembrada en tu corazón, no te dejaba, por decir, estar como, ese no era tu ambiente, ¿no? Ese no era el lugar donde tú tenías que estar. Pero claro, ¿qué es lo que te llevaba, Cristian, a pesar de que te costara, digamos, porque tú dentro de tu ser había algo que te decía, esto no está bien? ¿Qué es lo que te hacía continuamente, día tras día, digamos, volver otra vez a la misma situación? Puede ser que haya sido la influencia, ¿no? Puede ser de que también el no querer sentirse solo, el de ser popular también, porque recuerdo que siempre en ese mundo donde me movía, a lo mejor había ahí un poquito como de ego, ¿no? De que todo el mundo te tomara en cuenta, de que entonces puede ser que también eso influyera bastante, ¿no? Sé que cuando yo tuve estas amistades, lo primero que hicimos fue ir a jugar al fútbol, porque a mí desde pequeño, bueno, yo también he jugado mucho al fútbol desde muy pequeñito, entonces eso es como que creó un vínculo con las amistades que tenía, porque íbamos juntos al colegio y cuando terminaba el colegio nos íbamos al fútbol los fines de semana, íbamos a entrenar y todo ese tipo de cosas. Entonces es como que esas personas son parte de tu vida día a día, porque están todos los días en tu vida. Incluso cuando terminábamos de cada uno se iba a su casa, nada más llegar a casa cogíamos el teléfono y nos poníamos a hablar. O sea, yo tenía un amigo que hacíamos eso.
Ajá. Después de vernos, o sea, nos veíamos, cada uno llegábamos a nuestra casa, yo llegaba, comía, cogía el teléfono y nos poníamos a hablar por teléfono. Yo en mi ordenador, con él hablando por teléfono, o si no, el Messenger que se utilizaba antes, nos poníamos Sí. la webcam y estábamos por el Messenger hablando. O sea, estábamos constantemente todos los días vinculados, por así decirlo, ¿no? Unidos. Entonces, todo Sentías eso... tú ese apoyo, ¿no? De tener a alguien, ¿no? Con quien hablar, con quien pasar el tiempo. Exactamente, y luego empezamos a conocer gente mayor. A mí siempre me ha gustado rodearme de gente mayor, siempre, más mayores que yo. No me ha gustado casi estar con más pequeñitos, siempre con gente mucho más mayor que yo. Y entonces, claro, yo veía las cosas que ellos hacían y me gustaba ser partícipe de ello. Es verdad que nunca me ha gustado beber, pero lo hacía porque ellos también lo hacían. Sí, ¿Entiendes? entiendo. O sea, no era algo que a mí yo solo cogía a lo mejor en casa una botella y bebía. No, eso Claro. nunca más. Era algo más porque estabas en ese ambiente, en ese grupo, era la cultura que ellos tenían, ¿no? Ese grupo, a lo mejor el líder, el que llevaba la delantera o la gente de más influencia, le gustaba y todos lo hacían, ¿no? Exacto. Y beber y todo ese tipo de cosas, ya sabes, ¿no? Estar por aquí, por allá, que si mujeres, que si esto, que si lo otro. Entonces, todo ese tipo de cosas las vives porque ese es el círculo, el vínculo en donde tú te rodeas. Y una cosa que a mí me ha quedado grabado en la mente, y yo siempre lo he estado pensando hasta último, de lo que uno se rodea, de eso se va a empapar. Si tú te rodeas, como dice la palabra, si tú te rodeas con gente necia, vas a ser un necio. Si te rodeas de gente sabia, vas a ser un sabio. Entonces, yo entendí de que eso era lo que, o sea, mi círculo que yo estaba, lo que hacía en ese mismo momento. Pero siempre, te lo puedo asegurar, siempre que hacía eso, yo llegaba a casa con un cargo de conciencia y yo me iba a arrepentir. Siempre yo, Señor, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer. Pero al siguiente día lo volvía y lo hacía, ¿no? Era como más emocional, pero sí había algo en mi corazón que me llevaba a ese arrepentimiento de que lo que estaba haciendo mal. Incluso recuerdo un día que nunca lo había hecho, te lo puedo asegurar, que yo sé que a lo mejor alguien se va a sentir identificado, ver cómo había un hombre en el suelo, ¿no? Bueno, durmiendo en un banco, y ver cómo otros chicos con los que yo me iba, la verdad que no eran buenas personas porque ellos eran traficantes de droga. O sea, no eran, por así decirlo, un grupito del barrio. Sí, no era un grupito del barrio, no era un grupo de amigos que se reunían y ya, no. Yo, con la gente que yo andaba, eran unos traficantes de droga. O sea, las personas con las que yo al final me empecé a unir eran traficantes de droga. Entonces, yo ver cómo esta gente, ver un hombre tirado, o sea, durmiendo en el suelo y empezar a robarle, o sea, directamente, o sea, lo dejaron desnudo prácticamente porque se ve que el hombre no quería dejarse quitar el dinero o algo y le rompieron el pantalón, tal, no sé qué, y incluso me dijo uno, cógelo, o sea, que cogiera el dinero. Y claro, entonces yo tenía miedo, ¿no? Yo nunca había hecho eso. Entonces cogí, metí la mano y saqué el dinero y nos fuimos. Y entonces lo que él me dijo, coge esto para ti y lo otro repártelo, ¿no? Entonces más o menos creo que fue así. Entonces yo cogí una parte del dinero, me lo metí al bolsillo y el resto se lo quedaron ellos. Dios. El teléfono móvil y tal. Bueno, incluso yo cuando iba saliendo para adelante creo que le pegaron porque yo no quise ver. O sea, yo seguí corriendo para adelante y le empezaron a pegar y bueno, unas cosas súper... Luego ver también cómo peleas por la droga, ¿no? Ver cómo uno apuñalaba a otro, bueno, cosas muy, muy duras, ¿no? Pero yo las estaba viviendo, ver peleas, ver cómo gente acababa en el hospital. Entonces, wow. A día de hoy yo digo, el Señor me libró a mí de muchísimas, y te puedo asegurar que a mí no me hicieron absolutamente nada. O sea, yo sé que Dios estaba conmigo porque yo no recibí nada. Como te estaba contando al principio, me vi en medio de 5 personas. Evidentemente, en ese momento no sabes qué pensar. ¿Yo qué hice? Y 5 personas con cinturones, con no sé qué, empezar a darme golpes y yo decir, ¿qué hago, no?
Y ¿sabes qué sucedió? Había un hombre, un chico que yo lo veía de vez en cuando. Y se ve que tú sabes que cuando tienes una conexión con alguien, aunque no hables con esa persona de hola, ya sabes que está ahí, ¿no? Y lo conoces, ¿no? Entonces, este chico se ve que era amigo de estas otras 5 personas y se metió en medio y me abrazó. Y dijo, no, a él no le hagan nada, déjenlo. Dios. Y me dijo, vete. Yo no sé de dónde apareció, yo no sé dónde estaba, porque yo estaba en medio de la calle, y digo, yo no sé este hombre de dónde apareció. Y salí corriendo y me fui. Pero te puedo asegurar que ese hubiera sido mi último día. Te lo puedo, porque vi las intenciones. Vi las intenciones de ellos, porque eran 5, no eran 2, no era 1, eran 5. Entonces vi las intenciones, ¿no? Entonces salí corriendo, me fui y al final no me pasó absolutamente nada. Entonces ahí es donde puedo decirte que fue el vínculo o el círculo en donde yo me rodeaba, de lo que yo vivía. Entonces eso fue lo que me llevó también a cometer todo este tipo de actos y de desastrosidades, por así decirlo, ¿no? Que no están bien. Sí, Cristian, ¿y tú llegaste a consumir drogas, llegaste a probar todo esto que se movía en este ambiente? Sí, llegué a probar todo tipo de droga. Evidentemente no inyectarme nada de ese tipo de cosas, pero sí probé mucha droga, alcohol y muchas cosas más. Entonces, al final accedí y lo probé. Recuerdo que me empezó a doler la cabeza, recuerdo que empecé a tener hambre, recuerdo que la boca se me secó, me empecé a marear. No era yo, ¿no? Como que algo tomó control de mí y empecé a desvariar, por así decirlo, a hablar cosas que no iban con lo que yo estaba pensando, algo súper diferente. Y recuerdo que la siguiente vez volví a probar, ya no eso, sino volví a probar marihuana. Eso ya fue, o sea, como que dar un paso más allá y luego pues ya te digo, empezar a probar desde ahí, ¿no? Empezar a probar una, otra, porque este círculo donde me movía, se movía eso, y se movía toda clase de droga, toda, la que te puedas imaginar, las que están contempladas como droga, todas esas clases de drogas. Entonces, eso también me marcó porque hubo un tiempo en donde con el amigo que te cuento que estábamos, porque yo me llevaba muy bien con él, había como una especie de adicción a la cocaína, una especie de adicción, como que ya estábamos haciendo adictos, porque yo recuerdo... ¿Se dieron cuenta ustedes? Sí, no, él no se dio cuenta, yo sí que me di cuenta, y eso lo reconozco porque yo recuerdo que en el trabajo, porque yo estaba trabajando, alguien me dijo, vámonos a tomar un café. Y cuando alguien me dijo, vamos a tomar un café, yo miré la cuenta y tenía 0 euros. Y no sé si era 5 o 6, no recuerdo, pero eran los primeros días del mes. Y yo había cobrado el día 26, 27, que nos solían pagar. Y entonces dije, wow, no tengo dinero, estamos a primero de mes, me he gastado todo el dinero en drogas, que te lo puedes imaginar, en todo. Entonces sí. Dije, aquí hay algo que no está bien. Estoy haciendo algo que no está bien. No puede ser de que yo a primeros días no tenga dinero. Entonces me empecé a dar cuenta, ¿no? Entonces cuando llegaban los fines de semana, la gente, vamos a consumir, vamos a tal, yo ya no iba, yo ya me volví a mi casa. Y entonces empecé a apartarme y alejarme. Entonces ellos empezaron a buscarme venga, vamos, tal, y yo, no quiero. Incluso me llevaban a las 3 de la mañana, me llamaban, para ir a buscar droga. Acompáñame a buscar, acompáñame, llévame, no sé qué, no me dejes solo, tal. ¿Entiendes? Entonces me hacían sentir mal. Y yo empecé a dejarlo porque yo sabía que eso no estaba correcto, que no estaba bien. Y hasta que tomé la decisión y dije, no más, se acabó, yo no voy a entrar aquí, no voy a consumir esto porque me está quitando lo poco que puedo tener. Y entonces yo se lo dejé. Sé que algunos siguieron mucho más tiempo. Desconozco sinceramente si continuaron o no, porque yo sinceramente me desligué. Dejé de ir al fútbol porque por medio también del fútbol era que yo pues parecía algo sano, ¿no? Pero el ambiente donde entrabas
te volvía otra vez a enredar en esa situación, digamos. Sí, es una catapulta. A veces el enemigo disfraza algo muy sutil, por así decirlo, o limpio. Bueno, no limpio, porque el enemigo no es limpio. Algo sutil, por así decirlo, que a nuestros ojos no está mal, pero no nos damos cuenta que eso nos catapulta al pecado, que eso nos catapulta a la perdición, que eso Sí. nos lleva a otra dimensión que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces es importante darse cuenta también de eso. Sí, sí, tienes razón. O sea, el enemigo, claro, te muestra la parte bonita, ¿no? La parte bonita, pero no todo lo que viene por detrás. En tu caso, tú me estabas contando que también te empezaste como digamos, a meter en el gimnasio, al tema del cuerpo. Cuando tienes esa conexión, ¿no?, con ciertas personas, puede ser que haya algo que te lleve a otra situación, ¿no?, por así decirlo de esa forma. Entonces, llegó un momento en que cuando yo me juntaba con estos amigos, ellos tenían muchas más amigas, chicas, ¿no? Entonces, yo he sido siempre una persona, era una persona, o sigo siendo una persona muy observadora, sí, sigo siendo una persona muy observadora, gracias a Dios me gusta observar, y ver lo que se mueve alrededor, ¿no? Entonces yo veía, pero en este caso yo lo usaba para mal, porque yo veía cómo las chicas se fijaban en los chicos y veían y decían, ay, qué guapo es, no sé qué, mira qué músculos, en otros chicos, ¿no? Entonces eso a mí me llamó la atención. Y entonces, como siempre me ha gustado el deporte, entonces yo empecé a ir al gimnasio. Y es verdad que cada vez que yo salía del gimnasio, la chica, ay, no sé qué, mira qué músculo, qué tal, ¿no? Entonces eso me empezó a llevarme, a meterme más, simplemente por el hecho de que yo quería estar fuerte, por así decirlo de esa manera, y la chica que me gustase, pues conquistarla, por así decirlo, porque era como lo típico, que la mujer, por así decirlo, impía se fija en eso, en un físico, en un músculo, en una cara bonita, ¿entienden? Entonces, sí, eso me llevó a mí a verlo, el decir lo que se estaba moviendo, ¿no? Entonces, eso me llevó a meterme en todo esto. Y te aseguro que iba 2 veces, incluso 3 veces al día al gimnasio, me ponía alarmas a las 3 de la mañana para comer, para crecer en músculo, tomaba batidos, tomaba de todo. Entonces, todo este tipo de cosas a la final te llevan a una obsesión. Me obsesioné hasta el cierto punto de que ya no quería quedar con nadie, sino quería estar quería estar metido en el gimnasio. O sea, no quería ni salir a ningún sitio, me invitaban por la noche de fiesta, no, porque yo tengo que descansar, al siguiente día me tengo que ir al gimnasio. Entonces, esa empezó a ser mi vida, al final. Entonces empezó a ser mi vida, de decir, nada de fiestas, nada de alcohol, porque yo tengo que estar fuerte. Entonces, todo ese tipo de cosas, imagínate cómo te van llevando a una obsesión, y en este caso al culto al cuerpo, en el cual me obsesioné bastantísimo, y la verdad que le doy gracias a Dios, porque todo en ese tema, y ya más adelante te estaré contando, todo ese tema Dios lo quitó de mi vida. O sea, Dios cambió todo eso, porque incluso hubo un tiempo que yo mismo quise, ¿cómo te digo?, con mi propia fuerza, dejarlo, y no pude. O sea, yo mismo quise decir, ya no más, voy a ir menos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no pude. No pude, porque en el momento que yo notaba que a lo mejor el músculo está un poco blando, por así decirlo de alguna forma, ya me obsesionaba y decía, no, tengo que ir al gimnasio, me ponía a hacer pesas, y venga a hacer pesas, y venga a hacer pesas, y venga a hacer pesas. Claro, entonces, o sea, claro, no queremos decir que hacer deporte sea malo, ¿no? Pero lo que sí es malo es la obsesión, como tú estás mencionando, ¿no? El hecho de que se convierta en algo obsesivo, en algo de que si no estás allí te sientes mal, o te sientes por el hecho de no tener a lo mejor un superfísico, ¿no? Exactamente. Incluso, mira, te voy a asegurar que todo eso me llevó a ser entrenador personal, porque yo estudié eso. O sea, yo me obsesioné con el cuerpo, y a la final terminé estudiando
para entrenador personal y yo me saqué la titulación para entrenador personal. Entonces, llegas a este punto que alguien te pregunta, porque me han preguntado, ¿usted recomendaría ir al gimnasio o hacer deporte? Digo, sí, no hay ningún problema, como lo estamos hablando ahora mismo, pero no hay que obsesionarse, no hay que dejar de comer ciertos tipos de comida por el cuerpo, o sea, hay que hacerlo por la salud, porque evidentemente debemos de tener una buena salud y cuidarnos, porque somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces este cuerpo fue comprado, no es nuestro y hay que cuidarlo. Entonces yo recuerdo que fue tanta la obsesión eso, que me metí a sacarme la titulación y a día de hoy yo puedo decir de verdad que la gente, por así decirlo, cristiana, que quiera ir a un gimnasio, esto ya es como un consejo que quiero dar, ¿no? La gente cristiana tiene que mirar muy bien en dónde se va a meter. Evidentemente no nos podemos meter en la boca del lobo, porque en cuanto al hombre que vaya a un gimnasio, evidentemente allí hay muchas, por así decirlo, tentaciones, y en ese caso yo no lo recomendaría. Si alguien quiere hacer deporte para su salud, que lo haga solo al aire libre. O sea, que no es necesario ir a un gimnasio. No es necesario meterse en un gimnasio para hacer deporte. Ahora vemos parques, vemos muchísimos polideportivos que tú puedes ir y hacer tu deporte, incluso gratis. O sea, no tienes por qué pagar para hacer deporte. Puedes meterte en internet y ver ejercicios, aplicaciones, en donde tú puedes seguir una tabla rutinaria y la puedes hacer. No es necesario ir a un gimnasio. ¿Entiendes? Encerrarte allí dentro, porque sinceramente, personalmente pienso, por lo que he vivido y he estado muchos años en eso, allí dentro hay mucha perversidad, mucha tentación, y para mí una persona cristiana dentro de un gimnasio no debería de estar, porque es como entrar a la boca del lobo. Entonces, si necesitas hacer deporte por tu salud, lo puedes hacer fuera. Puedes ir a un parque, puedes ir a correr, puedes hacer ejercicio en tu casa. O sea, no hay, por así decirlo, una restricción para que digamos, es que no se puede. No, sí se puede. Tú puedes hacer deporte en cualquier sitio. No es necesario ir a un gimnasio. Eso personalmente, por lo que yo he vivido, lo digo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde nos metemos. Mucho, pero que mucho cuidado. Sí, hay que, o sea, el consejo es no porque el deporte sea malo, sino por el ambiente, ¿no? El ambiente que hay. Exactamente. En este tipo de lugares. Entonces, cuéntanos cómo fue ya el empezar a dejar el mundo después de esos 21 días y ya encontrar, no sé, la iglesia donde te congregas ahora. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo lo recuerdas? Mira, como ha sido reciente, esto también lo tengo que decir, porque yo soy una persona de que me gusta glorificar a Dios. Más, de hecho, creo que todos debemos de hacerlo y exaltar a Dios. Y siempre lo digo, y a lo mejor suena repetitivo, ¿no? Pero yo llevo poco tiempo en el Evangelio y eso también quiero decirlo, ¿no? Para que la gente también vea lo que Dios puede hacer cuando uno entrega el corazón, ¿no? En enero, el día 20 de enero, cumplí 2 años de estar en el Evangelio. Entonces, realmente cuando yo caí de rodillas en el salón de mi casa, porque estaba en el salón, me vino un pensamiento a la mente, ¿no? De decir, es la última llamada con amor. O sea, ahora que estamos en el camino, tú y yo y los demás sabemos realmente que Dios tiene varias formas de llamar, ¿no? Pero yo en ese momento no sabía absolutamente nada. Y que en ese momento me venga ese pensamiento a mí, o sea, fue como que había algo, ¿no? Porque no era cristiano, ¿entiendes? No sabía absolutamente nada hasta ese punto, porque yo lo que viví fue de escuela dominical. Yo no viví, por así decirlo, los pecados de inmoralidad. Yo no viví que un pastor me predicara a mí lo que Dios aborrece, ¿entiendes? Yo eso no lo viví. Yo viví lo de escuela dominical. Que si los soldaditos, que si la sangre de Cristo tiene poder, todo ese tipo de cosas, de que el rey David, todo ese tipo de cosas, yo sí las viví. Pero yo no tenía un conocimiento más allá de la palabra de Dios en el sentido tan profundo.
como una persona adulta la pueda tener, pero en ese momento me vino ese pensamiento de, es la última llamada con amor. Y yo dije, no, digo, Señor, yo lo voy a aceptar. Cueste lo que me cueste. Y en ese momento yo tomé la decisión. Y yo le dije, Señor, yo dejo mi familia, yo dejo todo lo que tengo, dejo absolutamente todo. No me voy a quedar nada, dejo absolutamente todo en medio de mi incredulidad. Yo le dije, Señor, yo dejo absolutamente todo para servirle, para seguirle. Yo lo dejo todo. Entonces, en ese momento que yo me levanté, sentí en mi corazón, ¿no?, que Dios estaba ahí conmigo. Entonces, a partir de allí, recuerdo que el pastor con el que te digo, él empezó como a ser mi guía, ¿no? Empezó a guiarme. Y una de las... Perdón, Cristian, esto entiendo a través de internet, ¿no? Porque él estaba en otro país. Sí, o sea, todo lo que te estoy contando es a través de la red social y por teléfono. Yo no tenía nadie quien me guiara aquí en España personalmente, a nadie. No conocía una iglesia aquí en España. No conocía a nadie que me dijera, vamos a la iglesia, a nadie. Entonces, desde allí de Ecuador, él me llamaba y me iba guiando. Entonces, lo que él me dijo fue, métase en oración, ore todo este tiempo y pídale al Señor la dirección correcta para que Él lo lleve a la iglesia correcta que Él lo quiera tener. Él no me habló de doctrina, Él no me habló de una iglesia en concreto. Lo que Él me dijo fue, ore durante todo este tiempo, y esto de aquí alguien tiene que entenderlo, ore durante todo este tiempo, dígale al Señor que no lo confunda, que lo lleve a la iglesia que Él lo quiera llevar, en donde la iglesia que Él lo quiera tener. Entonces esa fue mi oración, Señor, lléveme donde usted me quiera llevar, lléveme a la iglesia que usted me quiera tener, no permita que me confunda, no permita que coja otro camino, no permita que yo me adelante. Y entonces estuve durante todo ese tiempo orando. O sea, los 21 días de procesos que yo estuve pasando de purificación, yo también oraba por esto, para que el Señor me diera la dirección correcta, ¿no? Y entonces recuerdo que un día estaba en la cama y me vino a la mente, coge el teléfono y busca por internet. Y entonces yo me puse por internet y busqué y dije, Iglesia Pentecostal. Ya está, lo puse así. Iglesia Pentecostal. Y entonces me salieron muchas iglesias, o sea, muchísimas. Y dije, wow, ¿ahora cuál es? Y entonces dije, o sea, en mi corazón dije yo, la primera. Tiene que ser la primera, no puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, no. Tiene que ser la primera. Y entonces yo me metí en la primera. Y vi Iglesia Pentecostal Unida, Tabernáculo de Vida, tal, no sé qué. Y entonces cogí el teléfono y llamé por teléfono. Llamé por teléfono, me contestó una hermana, el teléfono, en este caso la secretaria, y le pregunté por los cultos, le pregunté, una de las cosas, yo le dije, hermana, pero aquí creen en Dios, a ver si mal no recuerdo, lo que predicaban y todo eso, ¿no? Y ella me dijo, sí, predicamos a un solo Dios, no sé qué, tal. Y yo no tenía conocimiento, simplemente me salió esa pregunta, no sabía ni lo que estaba preguntando, sinceramente, porque hasta ese punto yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, le dije, hermana, yo el domingo voy a la iglesia. Me dijo, vale, tal, no sé qué, aquí le estamos esperando. Eso fue lo que sucedió, y todo esto te estoy hablando a través de internet, o sea, a través de redes sociales. Aquí no ha habido o sea, gente personal, por así decirlo, físico, quien te estuviera guiando, venga, yo te llevo y siéntate aquí que esta es la iglesia. No. Estamos hablando de que las probabilidades de que pudiera haber cometido un error o de haber ido a otra iglesia eran muchísimas. Pero en la oración de decir, Señor, guíeme usted y no permita que yo me confunda, o sea, es donde encaja para que todo salga conforme a la voluntad de Dios, porque yo me podía haber ido a otra iglesia, podía haber pulsado la segunda y yo me hubiese quedado en esa iglesia, porque yo no tenía ese conocimiento profundo, como te digo, de la palabra, y lo que me predicaban allí o lo que me predicasen allí, eso yo lo iba a coger. Pero entiendes, entonces es muy importante que oremos antes de hacer algo, es muy importante. Entonces
yo recuerdo que le comenté eso al pastor, le dije que ya había encontrado la iglesia. Y entonces una de las cosas, y esto te lo quiero comentar para que veas, ¿no?, lo que hace Dios. Me dijo, le voy a decir algo, y es que si usted se mete a buscar a Dios, si usted se come la palabra, si usted entrega su corazón a Dios, el proceso que usted a lo mejor tiene que tardar 4 años, 5 años, se va a acelerar y va a ser 2 años, 3 años. El proceso se acelera. Entonces, se me quedó tan grabado esa palabra en el corazón que yo dije, yo me voy a meter. Yo dije, yo me voy a meter. Yo voy a buscar a Dios, yo voy a entregarme a Dios, voy a dejar absolutamente todo para buscar a Dios. Entonces, resulta que cuando yo estaba en ese proceso, en esos 20 días, Dios me mostró mi santidad. Dios me mostró porque no había salido a la calle. Te puedo asegurar que en esos 20 días no salí a la calle. Estuve 20 días encerrado, o sea, literalmente. O sea, no es que estaba 20 días, me iba a trabajar, no, estaba de vacaciones y estaba encerrado en casa. O sea, no salí durante 20 días de casa, o sea, metido en casa, encerrado, con las persianas, o sea, bajadas, o sea, cerradas, todo, cortina, no había nada, no entraba luz, estaba encerrado. O sea, encerrado, literalmente. Dios me mostró la forma que yo tenía que vivir, que vestir. O sea, ya no podía, o sea, yo me veía con camisa corta, me veía desnudo. ¿Entiendes? Porque yo en el mundo, cuando yo andaba en el mundo, yo andaba con camisas estas de tirantes y andaba enseñándolo todo. Entonces, Dios me mostró esa santidad. Sí, entonces te hizo sensible, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo me ponía algo como esto, más o menos así, yo me sentía que estaba cubierto. Y cuando llevaba una camisa corta, me sentía desnudo. Entonces yo entendí que para yo sentirme que estaba vestido, tenía que ponerme algo hasta aquí. Igual con los pantalones largos. No puedo usar pantalones cortos porque me siento desnudo. Entonces, todo ese tipo de cosas Dios me las fue mostrando. Incluso yo tenía pendientes, llevaba pendientes. Recuerdo que un día fui al salón a orar y yo tenía un espejo en casa, ¿no? Ahí justo a la entrada de la puerta. Y cuando paso por la entrada de la puerta, veo así como de reojo y me vi el pendiente. Y entonces, porque me quedé así como diciendo, wow, y me miré en el espejo bien, imagínate, con todo el pelo largo, con barba, con pendientes. Entonces fue como que dije, wow, esto no está bien. Entonces desde ahí empecé o sea, el Señor empezó a cambiarme, ¿no? A transformarme. Me quité los pendientes, fui a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, el primer día recuerdo que yo llegué y recuerdo bien a la hermana que me recibió, no voy a decir su nombre, pero recuerdo muy bien a la hermana, más de hecho me llevo muy bien con ella, que ella me recibió. Le dije, hermana, yo vengo de tal sitio, yo vivo en tal sitio, vengo de parte de un pastor de Ecuador, que él me dijo lo que yo tenía que hacer. Imagínate, yo no sabía nada. Le digo, él me dijo que buscara una iglesia. Yo he estado orando, he buscado la iglesia, y entonces vengo para congregarme, he venido a la iglesia, quiero seguir, ¿no? Entonces me dijo, vale, espérese un momento, voy a buscar al pastor. Y en este momento ella me dijo, venga, y yo fui detrás de ella siguiéndola. Imagínate, entrando a la iglesia, en esa iglesia, tabernáculo de vida, donde Dios cambia vidas, donde impresionante, ya sabes, se siente la presencia de Dios, increíble. Y en una iglesia tan grande, entro y me lleva al altar, ¿no? Allí, y está el pastor, en este caso el pastor Ezequiel, está él ahí, ¿no? Y dice, y me sentó. Y me puse a hablar con él un momento, él me vio, estuvimos hablando y me dijo, siéntese aquí, me puso delante. Y ese fue mi sitio hasta el día de hoy. O sea, él me sentó ahí delante y hasta el día de hoy ese es mi sitio, siempre me siento allí, en la silla de delante, ¿no? Y recuerdo que yo estaba allí parado, sonó una alabanza de A tus pies, ¿sabes cuál es, no? La de Nelsa Marco, A tus pies, ¿está? Sí. Y recuerdo que, o sea, me quebrantó. Caí de rodillas, estaba llorando, no podía parar de llorar, y se acercó otro pastor y me dijo, hermano, oró por mí, ¿no? En ese momento estábamos en el altar, él oró por mí y me dijo, hermano, mira, el Señor te está tocando, el Señor te está llamando,
tienes que seguir los mandamientos, tienes que hacer esto, mira, tienes que bautizarte. Y yo lo miré a los ojos y le dije, pastor, digo, es que yo he venido a bautizarme. Y el pastor se quedó, wow, hermano, vale, venga corriendo. Dijo, vale, venga, váyase para allá arriba, que allá le van a cambiar, si cambia. Y es que yo he venido a bautizarme. El siguiente paso que yo debo de dar es el bautizo. O sea, fue como que no hubo un estudio bíblico previo para que yo dijera, vale, sí, me voy a bautizar porque me bautizo en el nombre de Jesucristo. Por eso te digo que vuelvo atrás, por eso te digo que es muy importante la oración para que no seamos confundidos. Porque si yo llego a ir a otra iglesia, si a mí me dicen que me tengo que bautizar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que no hay bautismo, o que tal, yo lo hubiese hecho. Sí, porque mi siguiente paso era el bautismo. ¿Entiendes? Y si llego a ir a cualquier otra iglesia, yo me hubiese bautizado y hubiese estado en esa iglesia. Por eso te digo que es muy importante la oración para que Dios dirija nuestro camino. Porque yo tenía claro lo que iba a hacer. El siguiente paso era bautizarme. Entonces le dije, pastor, yo he venido a bautizarme. Entonces me dijo, venga, vale, vamos. Me cambié tal. Y ese mismo día me bauticé. El primer día que llegué a la iglesia, ese mismo día me bauticé. Y entonces a partir de ahí empezó el Señor a tratar conmigo, ¿no? Tanto hablarme, recuerdo que me venían pensamientos, Edison, te lo cuento, ¿no? Venían pensamientos de, no te cortes el pelo porque tú tienes que ser como Sansón. O sea, así me venía a la mente. Imagínate, ¿no? Tú tienes que ser diferente. No te quites la barba porque tú tienes que ser diferente a los demás. Y entonces se gestó una lucha tan fuerte que yo veía a los hermanos y decía, no puede ser porque ellos van afeitados, ellos van con el pelo corto. Y entonces recuerdo que me pasó un día, ¿no? Yo estaba como que no quería ir a la iglesia. Yo no quería ir, no quiero ir porque hubo un momento que como que no sentía la presencia de Dios y dije, ya no voy a ir a la iglesia, no quiero ir. Entonces ya fue como que, bueno, venga, vale, voy a ir. Y ese día que yo llegué, se habló básicamente de eso, ¿no? Del pelo, de todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que Dios me tocó tanto el corazón que al siguiente día tomé la decisión de cortarme el pelo. O sea, me corté el pelo. Entonces, ahí fue cuando llegué al culto. Un miércoles llegué al culto y los hermanos me quedaron viendo como diciendo, ¿este chico quién es? O sea, no sé quién es. Recuerdo que un hermano que ahora trabajo con él en grupos de vida se acercó y me quedó mirando y me decía, hermano, ¿usted es el hermano Cristian? ¿Usted? Y yo, hermano, que sí, que soy yo. Ay, hermano, y él me abrazó, hermano, gloria a Dios, no sé qué. Tal, que esto, y yo vi su rostro que se le salieron las lágrimas, y yo, o sea, hasta a mí se me salieron las lágrimas. Yo dije, hermano, gracias a Dios, tal, y entonces desde ahí fue como que empecé a sentir más el amor de Dios. Los hermanos me arroparon, me abrazaron. Yo estoy muy agradecido con Dios porque el amor que la iglesia, que los hermanos han mostrado para con la vida que Dios me ha regalado ha sido excepcional. O sea, me trataron súper bien, me han tratado bien, me siguen tratando bien, y eso es recíproco, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué fue todo eso? Porque la palabra que a mí me dio el pastor en ese momento, los primeros días de mi conversión, me tocaron tanto el corazón. Si tú te metes, el proceso se acelera. Si tú te entregas, el proceso se acelera. Si tú te comes la palabra de Dios, el proceso se acelera. Una vez lo predicaron en la iglesia, que es como que cuando tú enseñas a un niño a caminar de pequeño, si el niño corre, tú tienes que correr, porque si no, se le daña el hombro. Entonces, sí. Si el niño va corriendo, tú tienes que ir detrás de él. Si el niño va lento, tú vas despacito. Dice, de esa misma manera Dios nos lleva a nosotros. Y yo lo entendí, lo comprendí, y se me quedó marcado, y lo tengo marcado todavía, y lo sigo teniendo, y yo sé que eso va a estar marcado para toda mi vida cristiana, de que si alguien se mete va a buscar la presencia de Dios, que si alguien se mete a vivir en santidad para Dios, Dios lo va a llevar de la manera que uno vaya. Si tú vas rápido, Dios va a ir rápido contigo.
Si tú vas lento, Amén. Dios, porque Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Dios es un caballero y Dios va al ritmo que vamos nosotros. Entonces, yo lo entendí. Y a partir de ahí, como te estaba contando, empecé a involucrarme en los grupos, empecé a involucrarme en los departamentos, empecé a ver, y te cuento una anécdota. De repente, cuando abro mis ojos, veo a esta chica que estaba ahí en el medio y estábamos orando por ella. Con aceite en las manos, todos, unos estábamos orando por protección, otros estaban orando por la liberación de su alma, otros estaban orando por protección de las familias, habíamos muchos allí, jóvenes, y estábamos orando, o sea, pero yo, en este caso, era, por así decirlo, el nuevito, el que no Estabas alucinando, ¿no? Yo no sabía lo que estaba sucediendo, yo lo único que decía, la sangre de Cristo tiene poder, Señor, cúbranos, o sea, yo estaba orando por protección porque no sabía nada. Y recuerdo abrir mis ojos y ver a esta chica, con la mandíbula por un lado, los ojos hacia atrás, tiraba el cuerpo así hacia atrás, gritando, ¡wow! O sea, impresionante, ¿no? Y recuerdo que había alguien orando por ella, bueno, se cayeron al suelo, o sea, se cayó ahí, fue algo impactante, ¿no? Y no, sí, o sea, la que estaba llevando en ese momento, liderando, ¿no? La que tenía la autoridad, ella, pues sí, estaba llevándolo todo muy bien, pero nosotros estábamos con los ojos cerrados, evidentemente, pero yo, como era muy curioso, yo no quería cerrar los ojos, yo quería tener mis ojos abiertos para ver qué estaba sucediendo, porque yo quería ver. Y yo abrí los ojos y yo me percaté de todo y todo. Fue algo tan fuerte que a mí me marcó bastante en el sentido de que ver cómo Dios puede liberar a una persona de ataduras, ver cómo el demonio habla y decir cómo se llamaba, e intentar arrancarse los tatuajes, decía que quería que le quitaran esto, que no sé qué, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, a mí me marcó. Ahora estoy, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, este es mi segundo año que estoy como secretario de grupos de vida. Entonces estoy participando en los grupos de vida. La verdad que me gusta, me encanta. La verdad que soy un apasionado, por las cosas del Señor, por estar involucrado en la obra del Señor, ¿no? He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo en los grupos de vida. Siempre hay necesidades, siempre hay algo que hacer, ¿no? En los grupos de vida, y este año tenemos a nuestro pastor que ha dado una tremenda visión para los grupos de vida, para nuestra iglesia, y vamos a tener frutos, vamos a tener multiplicaciones, vamos a llevar los grupos de vida a otro nivel con la ayuda del Señor, porque la visión es una visión muy buena. Entonces, sí, o sea, para la gente que no sepa, ¿no? Los grupos de vida son llevar una reunión en una casa con gente que no conoce de la palabra del Señor. O sea, cuéntanos un poco cómo es el grupo de vida, para que más o menos la gente que no conoce, ¿no? Sí, exactamente, es básicamente eso. El grupo de vida se basa en abrir una casa, por decir, un punto de luz, por así decir, un punto de reunión, en donde no es un culto, eso también hay que decirlo, no es un culto, no es una predicación, sino es una forma de enseñar la palabra de Dios, en donde todos pueden participar. Es decir, la gente que tiene preguntas, la gente que tiene dudas, la gente que tiene necesidad, allí es el momento de decirlo, de exponerlo, de decir, yo no entiendo esto, ¿me puede explicar esto? O hermana, ¿por qué la Biblia dice esto? Entonces ese es el momento, porque en la iglesia no se puede, por respeto y por todo, ¿no? Porque son otras normas, pero en los grupos de vida sí se puede. Entonces en los grupos de vida hay como más libertad, en el sentido de que usted puede levantar su mano y puede hacer una pregunta. Usted puede decir, hermano, yo quiero que oren por esto. Yo quiero que ore por mí, que ore por mi enfermedad, que es llevar el evangelio a su casa. Entonces, la gente, y ya que tenemos este medio, voy a usar
también para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gente que quiera abrir un grupo de vida, una casa, estamos a disposición que lo pueda hacer. Entonces, básicamente lo que se hace es, nosotros enviamos un líder, ponemos un líder y un ayudante para que lideren esa casa y lleven la palabra de Dios a su casa, a su vida. Entonces, la persona que abra la casa, lo único que tiene que hacer, evidentemente, aparte de comprometerse, es invitar familiares, invitar amigos, invitar gente de alrededor, vecinos, lo que sea, para que también escuchen la palabra de Dios y aprendan de que hay una verdad, porque no es la verdad que nos está vendiendo el mundo, ¿vale? Porque uno no puede decidir si no tiene dos opciones. Una opción no es decisión, una opción es la tomas o la tomas. Cuando hay dos opciones, puedes decidir. Entonces ahí tú decides, o me quedo en el lado derecho o me voy al lado izquierdo. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, llevar la palabra de Dios para que la gente conozca la verdad, que hay un evangelio, que hay una salvación, hay un plan de salvación que se puede llevar a cabo en la vida de cada persona para que no se pierda su alma, para que no se pierda. Entonces, abre el grupo de vida, se compromete a invitar amigos, gente, para que también reciban de la palabra, ¿no? Entonces, esto es básicamente el grupo de vida. Ahora, perdón, Cristian, y también, o sea, si hay una persona que está escuchando y a lo mejor dice, bueno, yo no voy a abrir mi casa, ¿no? Pero que sepa que alrededor de Madrid hay muchas casas que ya están abiertas y si desea asistir a una casa que le quede cerca, igual se puede poner en contacto contigo, con la iglesia. Exacto. Y se le puede dar la dirección, ¿no? de la reunión que esté más cerca. Era solo Exacto. Eso para recalcar esa parte. Entonces también es una opción. Sí, gracias por recordármelo, Edison. Sí, puede ser en cualquier distrito. Tenemos grupos de vida, casas abiertas en todo Madrid. En todo Madrid, ¿verdad? Bueno, a nivel nacional también hay en otras regiones y tal, pero en Madrid tenemos en toda la comunidad de Madrid. Entonces, la persona que necesite y que no quiere abrir su casa, lo puede hacer, puede ir y asistir. Simplemente nos dice dónde vive o la localidad que le venga más cerca y la podemos enviar allí para que esa persona vaya y reciba allí los grupos de vida, incluso algún estudio bíblico, para que aprendamos juntos de la palabra de Dios, ¿no? Para que veamos la verdad. Sí, entonces, vale, dicho esto, esto es lo que estamos haciendo en los grupos de vida, ¿no? Y en cuanto a lo que me has preguntado sobre el instituto, ¿no? La verdad que fue una de las mejores decisiones que yo he tomado, entrar al instituto bíblico. Y yo les recomiendo a las personas que entren al instituto bíblico, que se formen en el instituto bíblico, porque lo que se aprende allí dentro no se aprende fuera. Allí dentro se profundiza más. Allí dentro eres partícipe. Allí dentro estás, por así decirlo, en la primera línea de batalla. Como yo suelo orar muchas veces. En la primera línea de batalla. Estás allí viviendo, tocando realmente la presencia de Dios y la gloria de Dios y aprendiendo de primera línea lo que es realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo les animo para que entren al instituto bíblico y aprendan, porque lo que yo estoy aprendiendo al instituto bíblico es muy bonito, sinceramente. El conocimiento se amplia, todas las áreas que tienen que ser formadas van a ser formadas de una manera edificada sobre la roca, como dice la palabra, pero sobre la palabra de Dios. Entonces, desde que entré al instituto, te puedo decir que mi vida ha tomado otro giro, ha cambiado, he aprendido muchísimo, estoy aprendiendo, se ve el esfuerzo, se ve la lucha, la constancia. Vemos la mano de Dios de una manera increíble, vemos la mano de Dios de una manera poderosa porque hay muchísima necesidad, estamos pasando pruebas, procesos, pero Dios siempre está ahí con nosotros. La verdad que el instituto bíblico para mí ha sido algo y está haciendo, este es el último año que me queda y la verdad que está siendo muy bendecido. Estoy aprendiendo muchísimo, cosas que no sabía, cosas que pensaba que no eran así, que a lo mejor yo pensaba que tenían un cauce, por así decirlo, pero te das cuenta de que no es lo que tú piensas, sino es totalmente diferente, tiene mucha más profundidad.
Claro, tiene mucha más. se amplía más. Sí, el conocimiento, y uno dice, wow, yo solamente pensaba que esto era superficial. Y cuando entras al instituto te das cuenta que tiene una profundidad que no tiene fin, que dices, wow, y ahora esto, y si sigues escarbando, van a salir muchas más cosas. Entonces ahí es donde se ve la sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios, que es infinito. Por así decirlo, yo vivía en un piso solo, y la verdad que estaba cómodo. Voy a decir la verdad, estaba cómodo, pero en el sentido no económico, pero sí en el sentido de que tenía mi casa, yo llegaba, vivía solo, no tenía nadie. Si yo dejaba la puerta del baño abierta, así la iba a encontrar. Si yo dejaba mi zapatilla boca arriba, por así decirlo, así la iba a encontrar. Si yo dejaba mi cama, iba a encontrar todo igual. Entonces, llegó un punto en que Dios tocó algo de mi vida, la economía, por así decirlo, para ser claro, y tuve que dejar el piso. Entonces no sabía qué hacer, a dónde ir. No tenía nada, o sea, absolutamente nada. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Recuerdo que me estaba afligiendo, estaba como diciendo, ¿a dónde me voy a ir? Incluso busqué personas, en mi familia que me ayudaran, y no fue posible. O sea, como que se me cerró la puerta. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, recuerdo que una hermana habló conmigo y me dijo que me viniera, ¿no?, a su casa y que estuviera en el salón. Y recuerdo que estuve viviendo en el salón de la casa de la hermana un mes. Y fue complicadísimo porque me costaba orar, no podía orar, no tenía esa intimidad que tú tenías en tu habitación o que puedes tener en tu habitación para que tú ores y estés tranquilo. No podía porque siempre había cosas que hacer, porque estaba en el salón, o sea, en el salón donde la gente hace vida, ¿no? Entonces me costaba muchísimo. Y recuerdo que estaba tan afligido que un día entero prácticamente pasé llorando, un día casi entero llorando, diciéndole al Señor, Señor, haga algo, sáqueme de aquí, muévame. Y el Señor me dijo que no, que ahí tenía que estar, o sea, ese es el proceso que tenía que estar. Entonces, incluso llegué a pensar en volverme, llegué a pensar en decir, ya está, me vuelvo. O sea, me voy, hago lo que sea, yo paso, no puedo más, ya no sé qué más hacer. Entonces, en ese momento se abre otra puerta, y justamente recuerdo que para esa fecha, imagínate, para esa fecha me tocaba, me dieron 10 minutos en la iglesia para predicar en la iglesia. El pastor me dijo que me daba un tiempo para que yo predicase en la iglesia. En esa fecha, en donde yo tenía que estar más metido en oración, en ayuno, orando, buscando el rostro de Dios para que Dios me hablara, para que yo llevara una palabra a la iglesia, estaba pasando ese proceso tan duro, tan fuerte para mí, para lo mejor a otros no es tan fuerte, pero para mí sí, de no saber a dónde ir, no tener un lugar donde orar, de no tener absolutamente nada, de decir qué hago ahora. Entonces me vi sentado llorando y diciendo qué hago. Se abre otra puerta en la cual dije, bueno, voy a entrar, y otra hermana me dijo, véngase aquí tiene su habitación, y te lo puedo asegurar. Recuerdo que cuando yo llegué a esa habitación, a esa casa, cuando yo llegué a esa casa, yo sentí la gloria de Dios, así literalmente, te lo puedo decir. Yo entré a esa casa y entré a esa habitación y yo cerré mis ojos y sentí la gloria de Dios. O sea, oré de una manera que jamás había orado hasta ese día. Impresionante. O sea, horas orando, horas. Yo me quedé, yo dije, aquí en esta casa, la gloria de Dios está en todo momento. Impresionante, porque la hermana que vive allí en esa casa es una hermana de oración, de las que se levanta a las 3 de la mañana y ora hasta las 6. O sea, impresionante. Y yo le doy gracias a Dios porque para mí ese fue ha habido más, pero ese fue uno de los procesos muy dolorosos para mí, porque el no saber a dónde ir, el coger tus 4 maletas y moverte a un sitio que no quieres ni ir, que no sabes lo que te vas a encontrar allí, ni sabes cómo vas a vivir allí, ni lo que vas a tener allí, porque no quieres molestar a nadie,
porque no quiere ser carga para nadie, porque no quiere ser un peso para nadie. Yo sé que a lo mejor hay alguien que está pasando por esa situación de que no quiere que ser carga para otros y a lo mejor no habla porque no quiere molestar a los demás. Yo creo que esa no es la actitud, porque yo estaba tomando esa actitud, yo estaba callado. Pero cuando empecé a abrir mi boca, empecé a orar, empecé a hablar con los hermanos, las puertas se empezaron a abrir. Entonces, por eso, como dice la palabra, que nos amemos unos a otros. Amén. Sucede que ahí en ese momento estaba siendo tocada mi fe, de decir, ¿le vas a creer a Dios? ¿O vas a creer tu propio pensamiento? ¿O te vas a centrar en la aflicción que estás pasando o en la necesidad que estás sintiendo porque no tienes un euro? ¿O vas a decir, Señor, gracias por el proceso? Entonces, sí. en ese momento es un poco complicado porque uno no sabe qué hacer. Yo entiendo que hay personas que pasen por eso, pero ya te digo que es un poco difícil porque es ir a ciegas. Vas con una venda y tienes que caminar. Una cosa que me viene siempre a la mente cuando mi fe está siendo probada, ¿no? Cuando mi fe está siendo probada, hay algo que me viene a la mente, yo sé que esto viene de parte de Dios, es que si yo vuelvo atrás, si yo reprocho el proceso, si yo me niego a todo lo que está sucediendo, yo a Dios lo hago mentiroso. A mí personalmente, los demás yo no sé lo que puedan pensar, pero yo personalmente, si yo hago eso, a Dios lo hago mentiroso, porque yo en su día o a día de hoy o siempre, yo proclamo que Dios cambió mi vida, de que Dios transformó mi vida, de que Él fue el único que me sacó del lodo, del fango, de oscuridad, de tinieblas. Él fue el único, porque hubieron personas que intentaron ayudarme y no pudieron. Yo lo intenté con mi propia fuerza y tampoco pude, pero Él sí que lo hizo. Entonces, si yo retrocedo ahora, si yo niego lo que Dios está haciendo en mi vida, si yo reprocho el proceso que estoy viviendo ahora, yo a Dios lo hago mentiroso. Y Dios, como dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, jamás, si estamos luchando, si estamos, tirar la toalla, porque el proceso es momentáneo. Por eso dice la Biblia, esta leve tribulación es momentánea, no es para toda la vida, sino es para la edificación del cuerpo, para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia, para nosotros, para que seamos moldeados, cambiados, y yo eso ya lo entendí. Entonces, por eso te digo que cada vez que hay un proceso, yo le digo al Señor, gracias, porque sé que me está moldeando. Gracias porque sé que hay algo en mí que yo no veo, que usted sí lo está viendo y lo está transformando. Gracias porque usted me ama, porque me ha metido en otro proceso, porque usted me está llevando de la mano, usted me agarró a mí. Porque si hay una cosa que yo tengo claro, que yo fallo, yo soy imperfecto, yo cometo errores. Y hay algo que yo tengo ahora claro, que si yo digo que yo soy el que está agarrado a Dios, como yo tengo estos tres factores, que es que lo que acabo de mencionar, que yo fallo, te cometo errores, soy imperfecto, yo me puedo soltar de la mano de Dios, porque yo no soy perfecto y no tengo la fuerza suficiente siempre para estar agarrado de algo. Pero si Dios me agarra a mí, jamás me va a soltar, porque Él es perfecto, porque Él es santo, Él es bueno. Entonces mis oraciones, Señor, agárreme, no me suelte, porque si me suelta me pierdo, porque yo fallo. Entonces esa es una también de mis oraciones. Entonces ahí yo ya entendí, amar el proceso. Dios me metió en un proceso, Señor, gracias, amo el proceso, porque sé que usted en medio del proceso está conmigo, porque me ama, y si me está metiendo en estas pruebas es para el bien mío, para que yo vaya transformando la vida y llegar al final de la carrera, ¿no? Llegar aprobado y poder ir al reino de los cielos, ¿no? Entonces hay que también meditar esas cosas, esas partes. Con esta reflexión final, Cristian, vamos a dejar hasta aquí este tiempo de entrevista. Y nada, a las personas que han escuchado esta entrevista y quieran saber algo más de Cristian, también vamos a dejar tus redes sociales. Cristian, podemos poner tus contactos para que las personas que, no sé, quieran saber más de ti, contactar contigo, pues pueden encontrarte, ¿no? Tengo entendido en el Facebook como Cristian Montermoso Andrade. No sé si quieres compartir alguna red social más donde la gente te pueda seguir.
También estoy como Cristian Andrade, y luego el otro es Cristian Montermoso Andrade. Son dos, pero bueno, en uno solamente publico cosas de la palabra de Dios para que la gente, como a mí el Señor me tocó, y esto yo lo creo fielmente, a mí Dios me tocó a través de una red social, y yo soy testimonio vivo de ello. Aquí estoy porque Dios me tocó a través de una red social. Entonces yo quise cerrar esta página, pero dije, no, la voy a mantener, la voy a tener, y yo voy a ir publicando prédicas, anuncios, porque yo sé que alguien va a ver esto y alguien va a ser tocado así como yo fui tocado, porque yo no soy el único, no soy la excepción. Siempre todos vamos a ser transformados, porque el poder de Dios es infinito y Dios puede obrar de cualquier manera. Entonces está como Cristian Montermoso Andrade, es una. Luego también está la página como Cristian Montermoso, tengo otra página, y el que utilizo siempre, que es mi Facebook personal, que es Cristian Andrade. Y luego también está el Instagram, que está como Cristian Montermoso. También me pueden buscar como Cristian Montermoso. No suelo subir muchas fotos, simplemente yo uso mis redes sociales para publicar cosas del Evangelio, porque hay que predicar el Evangelio, hay que expandir el Evangelio, hay que hacerlo. Entonces, esas son mis redes sociales. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, que la verdad que yo sé que va a ser de mucha edificación, y sé que muchas personas se van a sentir identificadas. Y nada, yo también le doy las gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esto, ser partícipe de su obra, ser partícipe de todo. A mí, te lo puedo asegurar, me gusta estar involucrado en todo, me gusta, hay que hacer algo, vamos, no hay problema, hay que hacer lo otro, vamos, pero siempre que sea para buscar el rostro de Dios y hacer obras buenas, porque para eso fuimos creados, para hacer obras buenas. Pues nada, muchísimas gracias por todo, por contar conmigo, y que Dios te bendiga.